Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más desde la iglesia Efesios 4:23, desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 25 de agosto de este 2024, último domingo de mes. Se nos fue agosto, y se nos vino septiembre, el mes de la patria. Pero bueno, 25 de agosto. Así es que darle la bienvenida a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube y a la iglesia que hoy también está presente aquí en físico, ¿no? Voy a pedirles, hermanos, que vayamos todos al libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a ir directo a la palabra para que nos rinda el tiempo. Efesios, capítulo 4, vamos a leer 2 versos para que nos metan en el contexto, ¿no? Efesios 4:11, 12 y 13. Mientras la iglesia lo busca ahí en el video, también aconsejarle a todos que tengan una Biblia cerca. Acuerde, cargue su Biblia, cargue la Biblia, siempre hay que estar armado, ¿no? Ahora, si era pastor, si no cargo Biblia, ¿me voy a perder? Pues no necesariamente, ¿no? Pero sí estás más en riesgo de perder. O sea, un soldado sin armas no es que lo van a matar, pero lo más probable es que sí, ¿no? Nadie dijo amén, amén, ¿no? Las armas hay que cargarlas. Ahora, no solamente cargarlas, hay que saberlas usar, ¿no? Y para saberlas usar, pues hay que desempolvarlas. Efesios 4:11, ¿estamos todos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor en Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa, santa palabra, Señor, en donde has dejado explícita tu preciosa y perfecta voluntad, Señor. Gracias por ella, porque más que un manual, es una guía, es una lámpara que nos guía, Señor. Son tus anhelos para con nosotros, Señor. Es la gran oportunidad que tenemos de conocerte a través de ella, Señor. Tantas cosas que encierra tu palabra, así es que te damos gracias por ella, Señor. Nos disponemos con la actitud correcta, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para escucharla, recibirla, meditarla y aplicarla, que es lo más importante, Señor. Te damos gracias por cada lugar donde a esta hora se predica tu sana palabra también, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, hermanos, nosotros hemos repetido muchas veces, ¿no? O sea, si hay algo que más repite, no solamente aquí en Cartago, sino en Efesios en general, es que el cristianismo es un ¿qué? Un caminar, pero es un ¿qué? O sea, la vida cristiana es un ¿qué? Un proceso, ¿ah? Sí, son varias cosas, ¿no? Un caminar, es una relación, no es una religión, todo eso, pero la vida cristiana, el cristianismo es un proceso. O sea, eso todo lo tenemos. Y siempre hablamos del proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, donde dice que despójate, renueva, revístete, ¿cierto que sí? Ese proceso, vamos a ver cómo andan de versículos que no sea Borjito, ¿ves? Pues todas las pegan. Ese proceso inicia en Juan 3:3, ¿qué es? ¿Qué dice Juan 3:3? ¿Qué? No dijiste nada ahorita. ¿Qué es Juan 3:3? Nuevo nacimiento, ¿ah? Juan 3:3, ¿se acuerda lo que Jesús le dijo a quién? A Nicodemo, le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el proceso empieza en Juan 3:3, ¿cierto? Y empezamos el proceso plenamente convencidos de Proverbios 23:7. ¿Qué dice? Proverbios 23:7. ¿Qué tal es el pensamiento del hombre? Tal es él. Entonces uno arranca naciendo de nuevo con el pleno conocimiento de que yo soy lo que tengo en mi mente. Entonces en el momento que yo nazco, yo sé que lo que tengo en mi mente es información natural, ¿cierto?
Entonces, pleno conocimiento de Proverbios 23:7, pero siempre apuntando a 1 Corintios 2:16. ¿Cuál es esa meta? 1 Corintios 2:16. Tener la mente de Cristo, ¿cierto que sí? Tener la mente de Cristo. Oye, tienen que repasar, ¿no? Para que se haga realidad en nuestras vidas, Filipenses 2:5. ¿Qué dice? En el momento que yo tenga la mente de Cristo, se hace realidad en mi vida, Filipenses 2:5, que dice que haya en mí, ¿qué cosa? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estamos claros ahí, cierto que sí? Y obviamente, teniendo siempre y entendiendo 1 Juan 2:6, que dice, ahí se los corché, que dice que el que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Tiene que andar como él anduvo. Mire, ese es todo el proceso. Empieza con un nuevo nacimiento, sabiendo yo que yo soy lo que tengo en mi mente, pero mi meta es tener no la mente mía, la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que teniendo la mente de Cristo haya en mí el mismo sentir que hubo en él. ¿Cierto decir? Y habiendo en mí el mismo sentir que hubo en él, es muy probable, hay una alta probabilidad que teniendo el sentir que hubo en él, él permanezca en mí. Entonces yo ande como él anduvo. Ahí se encierra todo, ¿no? Si uno cumpliera todo ese proceso, obviamente para eso se necesita Efesios 4, 22, 23 y 24, ¿no? Entonces, eso es algo que ya ustedes lo han escuchado y que no es un secreto ni le interesa a Dios mantenerlo así como un misterio, ni mucho menos, porque el Señor desde que llegó, desde que Él inició su ministerio, Él dejó claramente explícito, ¿qué cosa? Lo que Él iba a hacer. ¿Cierto que sí? Él dijo, el Espíritu me ha ungido para esto y esto. Amén. Entonces, nos mostró claramente lo que Él pensaba hacer y cuáles eran las cosas que a Él lo iban a caracterizar. Por eso es que cuando uno dice de antemano lo que va a hacer y después lo hace, uno gana ¿qué cosa? Credibilidad con la gente, ¿cierto? Porque digamos, si yo hago cosas que nadie sabe que las iba a hacer, ¿cómo hace la gente para saber que yo realmente estoy haciendo lo que yo quería hacer? Entonces el Señor dijo, yo vine para hacer esto y lo hizo. Entonces Él mostró claramente de una manera transparente qué era lo que a Él lo caracterizaba, ¿cierto? De hecho, en esa misma línea, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? ¿Que está dónde? Mateo 5, 6 y 7, ¿no? Que ese son el sermón más largo que el Señor dio. Y ahí en ese Sermón del Monte Él nos dio una radiografía completa de lo que debería ser, lo que caracterizara a un cristiano. ¿Cómo debería ser el cristiano cuando hablaba de bienaventurados los pobres de espíritu y todo eso? ¿Cómo debería pensar? ¿Cómo debería actuar con los demás? ¿Cómo debería adorar? ¿Cómo debería comportarse en sociedad? Todo eso está en el Sermón del Monte, ¿no? Y entonces nos mostró básicamente rasgos de lo que nosotros deberíamos ser. El Señor siempre mostró una personalidad definida, un temperamento y un carácter, ¿cierto que sí? Que precisamente eso fue lo que despertaba en la gente mucha admiración, ¿cierto? La gente veía la personalidad del Señor, veía su temperamento, veía su carácter, la forma en que se comportaba y la gente lo admiraba. Por el otro lado, los fariseos, ¿qué hacían? Veían lo mismo, pero los fariseos, ¿qué hacían? Lo odiaban, ¿cierto decir? Lo odiaban. ¿Por qué? Porque la forma de ser de uno, de cualquier persona, o hace que la gente te ame o hace que la gente te odie también, ¿no? Hay gente que, usted puede tener la misma personalidad con todo el mundo. Y hay gente que a ti te ama y hay gente que a ti te odia. Y no es que tú pongas una cara con uno y una cara con otro, porque eso ya sería hipocresía. Pero usted siendo como es, téngalo por seguro que usted va a tener gente a la que a usted le agrada y va a haber gente que a usted le desagrada. O sea, esa es una realidad, siendo como es, ¿no? El Señor tenía eso. Entonces Él se mostraba de una manera transparente como Él era. Sabiendo, obviamente, que iban a haber algunos que iban a estar con Él y otros no, porque Él lo dijo desde un principio. O sea, yo no vine aquí ni a que todo el mundo me ame. Yo vine aquí a traer división. Entonces, claramente desde que Él llegó, dejó claro exactamente lo que Él era, lo que Él iba a hacer, ¿no? Y entonces, en línea de eso, hermanos, Él mostró rasgos de su personalidad, ¿no? Todos tenemos rasgos. Vea, ¿qué es un rasgo? Un rasgo es una característica que a uno lo identifica, ¿no? Eso es un rasgo, ¿cierto que sí? Entonces, hay rasgos que son físicos, que básicamente es lo que uno visiblemente puede ver. Los rasgos físicos, básicamente es lo exterior de uno, ¿no? O sea, cuando uno define a alguien por sus rasgos físicos, ¿qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, yo quisiera definir a Jorgito por sus rasgos físicos. Yo digo, Jorgito mide, ¿uno qué? ¿Uno qué? Como unos 60 y pico, ¿no? Sí, usa un medio bigote, a veces tiene barba, usa lentes, es trigueño, ¿cierto que sí? Entonces, ¿esos son rasgos qué?
físicos, que son los que se usan para buscar a una persona, ¿cierto? Ustedes ven ahí, dice, el OIJ busca a esta persona, y si no está en la foto, dice, masculino, 40 años, trigueño, ojos, y ojos azules, ¿no? Ojos cafés, cosas así, ¿no? ¿Cierto que sí? Esos son rasgos, ¿qué? Físicos. Pero también hay rasgos, ¿qué cosa? De personalidad, que ya no son físicos. Entonces, ya es que son cosas que lo caracterizan a uno, pero desde el punto de vista de la personalidad. Por ejemplo, le dicen a uno, mira, esa persona es extrovertida, es introvertida, es abierta, es dubitiva, o sea, de todo duda, ¿cierto que sí? Es espontánea, es reservada. Entonces, esos son rasgos ¿de qué? De personalidad. Que esos no sirven para identificar a una persona así a simple vista, porque usted no va a ver a un cartel del OIJ o de la policía y demás. Se busca a esta persona que es extrovertida y por lo general es reservada. ¿Quién la va a encontrar? Nadie. Usted ve una persona en la calle, usted no se imagina cómo es. Pero usted sí puede ver los rasgos, ¿qué? Físicos. ¿Cierto que sí? Entonces, eso tiene que ver con rasgos físicos y rasgos de personalidad como tal, ¿no? Entonces, ¿y por qué les hablo esto de los rasgos? Porque son cosas que a uno lo caracterizan, que la gente lo puede identificar a uno por eso. El Señor tenía sus rasgos, ¿no? Físicos, que bueno, hoy por hoy hay una cantidad la gente describe al Señor de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, tengo, y en eso tengo que decir, que ustedes han visto la película de Jesús de Nazaret, ¿cierto? ¿Sí? La clásica, ¿no? Y han visto cuadros cuadros del Sagrado Corazón de Jesús. Que esa es como la imagen de Jesús que uno tiene, ¿cierto? Entonces yo a veces veo una película de Jesús y si no es ese Jesús que uno tiene en la mente, uno dice, ya me gustó. A veces sale Jesús con el pelo corto, y no sé. Entonces él tenía sus rasgos físicos, pero también tenía sus rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y hay mucha diferencia entre eso, ¿no? Y la personalidad como tal, la personalidad que todos tenemos, se mueve o se compone de dos pilares, ¿no? Por un lado está el temperamento y por otro lado está el carácter. Son dos cosas diferentes, ¿no? El temperamento es con lo que uno nace, que uno hereda de sus padres, es genético. Uno no lo puede variar, ¿no? Ese es el temperamento. Cuando uno dice es que tiene un temperamento fuerte, eso es heredado. Pero por otro lado está el carácter, que el carácter es algo que uno va moldeando. O sea, ¿y qué es lo que le sirve a uno para moldear el carácter? ¿Qué es lo que le moldea a uno el carácter? ¿Qué? ¿Qué? Las pruebas, puede ser, las circunstancias, ¿qué más? Las enfermedades, que todo eso hace parte ¿de qué? Del círculo de vida, del entorno, ¿no? O sea, todo eso le moldea a uno el carácter. Por eso cuando uno está fuera del reino de Dios, uno tiene un carácter. ¿Por qué? Porque uno se mueve en un ambiente de vida diferente, ¿no? Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted es candidato, digo candidato porque no todo el que viene a los pies de Cristo moldea el carácter. Hay gente que viene a los pies de Cristo y sigue siendo el mismo que cuando estaba allá. Pero no debería ser así. Porque, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tenía su temperamento, ¿cierto? ¿Sí? Pero hubo cosas de su carácter que tuvo que aprender. Por ejemplo, ¿qué aprendió nuestro Señor Jesucristo? La obediencia, ¿cierto? Él aprendió a ser obediente, es parte de su carácter. Pablo, ¿qué aprendió? Cuando él dijo, he aprendido a tener ¿qué? Contentamiento. ¿Y por qué Pablo tuvo que aprender a tener contentamiento? Porque Pablo, antes de tener su encuentro con el Señor, él pertenecía a las grandes élites. Él estaba con la crema innata de los fariseos, ¿no? Inclusive lo mandaban a hacer misiones. Entonces no tenía, digamos que entre comillas, no sufría por nada. ¿Cierto que sí? Pero cuando vino a los pies de Cristo, ustedes se acuerdan en Filipenses 4 de todo lo que él menciona, ¿no? Yo he tenido escasez, he tenido abundancia, enfermedad, he estado preso, naufragué, tantas cosas que me han pasado. Entonces, ¿qué pasa? Yo aprendí a tener contentamiento, entonces pues todo lo puedo en Cristo. ¿Me entienden? Entonces, el carácter es algo que uno puede moldear, es algo que uno puede transformar. Y en la medida en que usted se meta más en las cosas de Dios, usted va a ir moldeando su carácter alineado ¿a quién? ¿Al carácter de quién? De Cristo. ¿Cierto que sí? Al carácter de Cristo. Entonces, por eso es que ya usted entendería esa frase que dice, mira, es que yo ya, mira, mi carácter de antes nada que ver. Yo ahorita tengo un carácter muy alineado a la persona de Cristo. Es más, diría usted, es que ya no vivo yo. ¿Qué pasa? Es Cristo el que vive en mí. Entonces lo que la gente ve en mí no es mi carácter, es el carácter de ¿quién? De Cristo. Y cuando a Cristo le preguntaban que mostrara al Padre, ¿qué decía? No, hombre, el que me ha visto a mí, ha visto el carácter de ¿quién?
Del Padre. ¿Por qué? Porque yo vine a hacer la voluntad de Él. Entonces, ¿para qué me preguntan por Él? Entonces lo mismo decía Pablo. ¿Ustedes quieren ver a Cristo? Véanme a mí, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo el carácter de Él. ¿Cómo lo aprendí? Caminando con Él, aprendiendo de Él. Amén, hermanos. Entonces son dos cosas diferentes. El temperamento es heredado, el carácter es moldeado. La suma de los dos es lo que nosotros conocemos como nuestra personalidad. Esa es nuestra personalidad. ¿Estamos claros, no? Amén, ¿no? Entonces, dentro de nuestra vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos rasgos que nos deberían distinguir del que no es de Dios. O sea, si usted agarra una persona que no es de Dios y agarra una que es de Dios, deberían tener rasgos diferentes. Tristemente hoy en día no pasa mucho. Y yo les he puesto el ejemplo. Usted agarra a una persona, un muchacho, sobre todo con los jóvenes pasa, ¿no? Usted agarra a un joven que es cristiano y uno que no es cristiano y usted no sabe cuál es cuál. También pasa para todos los adultos también, ¿no? Porque se visten igual, hablan igual. Ninguno de los dos sabe nada de la palabra. ¿Cierto, no? Entonces, no son selectivos, no toman decisiones, no son maduros. Entonces uno no sabe cuál es cuál, pero no debería ser así. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Esta prédica se llama, ¿cómo es que yo le puse? La estatura de la plenitud de Cristo. Porque acabamos de leer ahí de que hay un mensaje de Pablo hacia la iglesia de Éfeso, diciéndoles que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto y pretender alcanzar, ¿qué cosa? La plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo. Que eso es lo que tenemos que llegar nosotros. Entonces, y les decía ahorita que el carácter son cosas que uno lo va moldeando y que a uno lo caracterizan, los rasgos también. El carácter, mire que la palabra carácter viene del griego carácter. Mira qué investigación hice, pero con K, ¿no? Que significa marca. Entonces, eso, y hacía mucha alusión a lo que le ponían al ganado cuando le ponían esa marca, que hoy en día se usa también, ¿no? Los ganaderos lo que hacen es ponerle una marca al ganado, ¿cierto? Eso era un carácter. Y tal vez de ahí viene lo de los caracteres, ¿no? Que son las letras que cada una se distingue de la otra, ¿no? Entonces, esas son marcas que a uno lo distingue, ¿no? De los demás. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los rasgos de una persona sin Cristo? Todos sabemos, pero la palabra lo describe muy fácilmente y eso está en el libro de Gálatas, ¿no? Cuando en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, por ejemplo, algunos rasgos de personas sin Cristo, son, por ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, que dice Pablo, las cuales yo amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, obviamente, las personas que practican esas cosas, cosas parecidas a esas, que son rasgos de una persona que no es de Dios, no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien no es de Dios, pues no tiene posibilidades de heredar nada que venga de él, porque las herencias de Dios son ¿para quiénes? Para sus hijos. ¿Estamos claros ahí, no? Esos son rasgos, ¿no? Ahora uno diría, ¿y qué posibilidades hay de que una persona que no es de Dios muestre rasgos que no sean esos que acabamos de hablar? No hay ninguna posibilidad. Una persona que no sea de Dios no tiene ninguna posibilidad de mostrar rasgos de Dios simplemente porque no quiere nada con él. Uno no puede mostrar algo de alguien con el que no se relaciona. Hay un dicho muy popular por ahí que dice que el que anda con lobos, ¿qué pasa? Aprende a aullar. ¿Y qué pasa si usted no anda con lobos? Pues no aprende a aullar, así de sencillo, ¿no? O sea, entonces, el que anda con Cristo puede desarrollar el carácter de Cristo. Si usted no anda con Cristo, usted no tiene ninguna posibilidad de desarrollar el carácter de Cristo. Estamos claros en eso, ¿no? No estamos tampoco viendo física nuclear como tal. ¿Estamos claros, no? Entonces, ahora, ¿por qué esas personas muestran esos rasgos? También la palabra lo dice en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros, que estábamos, ¿qué cosa? Muertos, ¿cierto? En vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. De ahí fue que el Señor nos sacó, ¿no? Nosotros estamos aquí, en un reino que no era de Él, y Él nos dio vida sacándonos de ahí. ¿Estamos claros en eso? Entonces, nosotros estamos muertos en nuestros delitos, ¿no? Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Porque seguíamos los deseos ¿de qué? De la carne, ¿no? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los
demás, ¿no? Entonces, de ahí es que el Señor nos ha rescatado. Por eso una persona que se dice que es de Dios, no puede mostrar esos rasgos que acabamos de leer ahora. ¿Por qué? Porque se supone que eso era lo que hacíamos, ¿cuándo? En otro tiempo, ¿no? En otro tiempo. Por eso es que no se vale aquello de que, es que hay cristianos que caen, que están en adulterio. No es válido. Porque si cae en adulterio ya no es cristiano. ¿Por qué? Porque ya no estaría viviendo en otro tiempo, sino que regresó a ese tiempo. Estamos claros, ¿no? Eso es algo que ustedes ya lo manejan, ¿no? Ahora, ¿por qué? Ahora sí, ¿por qué esas personas que no tienen a Dios viven así? Bueno, y que nosotros estuvimos ahí. Amén. La mayoría, ¿no? Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, hermanos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Toda clase de impurezas. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, sabemos, los rasgos, hermano, nada más para que vamos amarrando el hilo. Nosotros tenemos una personalidad que se compone de un temperamento y de un carácter. El temperamento es heredado, eso lo traemos en los genes, pero el carácter es algo que nosotros podemos moldear. ¿Qué moldea nuestro carácter? Todo lo que nos pasa, la gente que nos rodea, todo lo que nos influencia, ¿no? Por eso es que lo podemos moldear para bien o para mal, dependiendo de lo que nos esté influenciando. Cuando estábamos fuera del reino de Dios, nosotros moldeamos nuestro carácter fuera del reino de Dios, y los rasgos que la gente podría ver de nosotros es todo lo que leímos ahora: inmundicia, lascivias, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podíamos hacerlo? Porque teníamos la mente entenebrecida y estábamos muertos en nuestros delitos, pero de ahí el Señor nos sacó, y entonces ya estando aquí podemos decir, eso era en otro tiempo, pero ahorita yo aquí tengo el carácter de Cristo, o por lo menos estoy trabajando en eso. Amén, hermano. Y entonces tengo que hacer visibles otros rasgos que me caractericen y me diferencien de los de allá. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son esos rasgos? Los que mismo dice Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Benignidad, gozo, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas, ¿qué cosa? No hay ley, ¿no? No hay ley, ¿no? Entonces, algunos caracteres de Cristo, algunos caracteres que mostró el Señor. O sea, no podríamos hacer una lista aquí de todas las cosas que mostró el Señor, y de las que yo le voy a leer así a una velocidad del rayo. Usted, a medida que la va oyendo, se diga, uy, esa sí, esa no, esa la tengo. Bueno, imagínense, el Señor era amable, amistoso, apreciativo, atento, benigno, compasivo, completo, confiable, confiado, conmovido, considerado, consistente, contento, cooperador, creativo, de propósito, decidido, determinado, diligente, disciplinado, discreto, disponible, eficiente, equitativo, fiel, flexible, frugal, generoso, gentil, gozoso, hábil, honesto, humilde, intrépido, justo, leal, manso, misericordioso, moderado, observador, optimista, paciente, pacífico, perdonador, perseverante, persuasivo, prudente, puntual. Voy a leer esto otra vez. Puntual, respetuoso, responsable, resuelto, seguro, sincero, sumiso, tolerante, valiente, veraz, virtuoso. Dije algunas, ¿no? Ahora, esos rasgos que son virtudes del Señor son cosas que nosotros deberíamos ir a anunciar a la gente de Él. Porque acuerde que nosotros somos pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Ahora, usted tendría que saber, no sé si alguna de esas que le leí usted, yo no sabía que el Señor era así. Todas esas y muchísimas más tiene. Ahora, ¿las podemos tener nosotros? Amén, claro que sí. No estoy hablando ahí de que seamos, ¿qué? O sea, ¿quién no puede ser observador, optimista, todo lo que les acabé de leer, ¿no? Pero entonces recuerda, hermano, que al hablar del carácter del cristiano, o de una cristiana, obviamente cualquiera de los dos, estamos hablando de cosas que nos tienen que caracterizar, ¿no? Y la única forma de reflejar el carácter de Cristo es que nosotros seamos guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Él, ¿cierto que sí? El que dice que es cristiano es aquel que es guiado ¿por quién? Por el Espíritu de Cristo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y todos los cristianos no son guiados por el Espíritu de Cristo? No, tristemente no. Porque usted le entrega su vida al Señor, usted es cristiano por definición, ¿cierto que sí? Pero si usted no entra en todo el proceso que hablamos ahorita, que empieza en el nuevo nacimiento, renovar su mente para tener la mente de Cristo, para que haya nosotros el mismo sentir de Él, y entonces nosotros andemos como Él anduvo. Si usted no entra en ese proceso, usted se quedará ahí simplemente luchando o tratando de vivir una vida cristiana con una mente que no es cristiana, y como se lo he dicho muchas veces, no hay nada más triste y más aburrido que pretender llevar una vida cristiana con una mente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque uno no viviría su vida cristiana, sino que la sobreviviría. ¿Cierto que sí?
Y no se trata de sobrevivir, se trata de disfrutarla. Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces, les hablé un poquito de eso, de los rasgos y todo eso, porque vamos a volver ahora sí a lo que leímos, al capítulo 4 de Efesios, para que nosotros entendamos qué es lo que Pablo decía, que nosotros tenemos que buscar llegarle a la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, son palabras que suenan ahí. A lo mejor todos sabemos de la estatura, pero uno diría, ¿de qué estatura estará hablando? Por ejemplo, yo ahorita dije que Jorgito medía unos 64, 65, pues. Pero ¿cuál es la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuál creen ustedes que sería la estatura de la plenitud de Cristo? Pues no estoy hablando de la estatura de Cristo, ¿no? Entonces vamos a ir allá a Efesios 4:11. Entonces, la carta de Efesios, hermanos, creo que en algún momento la vimos también, pero se lo recuerdo. Recuerda que Efesios hace parte de las cartas epistolares de Pablo, ¿no? ¿Para qué escribía Pablo a las iglesias? Varias razones, ¿no? ¿Para qué? Para felicitarlos en algunos casos, pero en la gran mayoría de casos era ¿para qué? Para regañarlos, para advertirlos, para corregirlos, para que pusieran por obra cosas que él sabía que ellos necesitaban. Pero, por ejemplo, como decía Milena, la que vimos en estos días de Tesalonicenses, no, de Filipenses, era una carta que él mostraba mucho orgullo por la iglesia, ¿cierto que sí? Pero en el caso de Éfeso, bueno, obviamente como todas las cartas tiene su composición. En el caso de Éfeso, la carta tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, él se enfoca mucho en mostrarle lo que Dios ha hecho por la iglesia, por los cristianos, que dio su espíritu y todo eso. Si usted lee los 3 primeros capítulos de Efesios, se trata en eso, haciéndole una descripción de lo que es la vida espiritual, el sacrificio de Cristo, los beneficios de la cruz, todo eso, ¿cierto? Pero el capítulo 4, 5 y 6 es como decir, bueno, ¿ustedes ya tienen la teoría? Sí, ahora vamos a poner los pies en la tierra. Ahora, pónganla en práctica. Ahora ustedes tienen que vivir, tienen que aplicar eso, ¿me entienden? Ya es otra cosa, que me acuerdo del pastor Tibol cuando él hablaba de legal y vital, ¿me acuerdan? Legal lo que está escrito y vital ¿qué? Lo que uno vive, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y entonces el capítulo 4 de Efesios, él está hablando de la unidad del Espíritu, ¿no? Está hablando ahí. De hecho, todo el proceso que hablamos de Efesios 4:23 está ahí, en ese capítulo 4 de Efesios, ¿no? Como tal, ¿no? Y entonces, la meta de nosotros es llegar al versículo 13 que leímos, que decía que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Ese es el objetivo. Tenemos que llegar, ¿no? Y en los versículos del 1 al 6, él nos da como unas pinceladas de cosas que deberíamos hacer para llegar allá, ¿no? Por ejemplo, él escribe el capítulo 4 y dice, el versículo 2, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tengan un mismo cuerpo, un mismo espíritu, como fuiste llamados, tengan un solo Señor, una fe, un bautismo. Todo eso son recomendaciones para llegar al versículo 13, que allá es donde queremos llegar, ¿no? Pero nosotros leímos desde el versículo 11. El versículo 11, hermanos, dice, y él mismo, ¿quién es el mismo? Cristo, ¿cierto? No Pablo, porque Pablo es el que la está escribiendo. Y además, si uno se va a unos versículos, el versículo anterior dice, y de eso, el 9, y de eso, de que subió, que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. ¿Cierto? ¿Sí? Usted dice, y él mismo, ¿quién? Cristo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Vamos a quedarnos un momentito ahí, porque la idea es que entendamos todo eso, ¿no? Porque este versículo encierra mucho debate, ¿no? Porque obviamente salen los que hoy por hoy se llaman profetas, es decir, ahí están. El Señor constituyó profetas. ¿Está bien? Estos 5 que nosotros los conocemos o se conocen como los dones ministeriales, esta lista de 5 que acabamos de ver aquí, que son dones ministeriales, la Biblia habla de varios dones, ¿no? Hay muchos dones, pero estos 5 son dones ministeriales, ¿no? Básicamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, los dones ministeriales, hermano, estos que están ahí, no son títulos como tal, sino que son funciones, son ministerios, ¿no?
Lo que pasa es que hoy en día los han tomado más bien por título, entonces todo el mundo quiere que le digan profeta y todo el mundo quiere que le digan apóstol, pero no es eso, o sea, ¿para qué nos constituyó el Señor? Para delegar diferentes funciones dentro de todo lo que Él, estamos en el capítulo de la unidad de la fe, ¿no? Pensemos en un ejemplo sencillo, ¿no? Una iglesia como esta, o cualquier iglesia, ¿no? Uno necesitaría tener evangelistas para que, ¿qué? ¿Cuál es la labor del evangelista? ¿A dónde? Porque yo estoy llevándole la palabra a ustedes. Entonces, ¿yo soy evangelista? ¿A dónde? ¿A quiénes? Principalmente a los que, ¿qué? A los que no conocen del Señor, ¿cierto? Sí, esa es la labor del evangelista. Por eso es que uno, mal, no es que esté mal, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a traer un evangelista, ¿para qué lo voy a traer a la iglesia? No, hombre, me lo llevo por allá, a algún barrio por allá, o me lo llevo, no sé, a la zona roja de Cartago. Vamos a predicar allá, ¿me entiendes? Porque la labor del evangelista es ese, llevar el evangelio a quienes, a los que no conocen del Señor. ¿Para qué? Para llevarlos a los pies de Cristo. Y entonces, muchas de esas personas que uno lleva a los pies de Cristo, uno logra traerlas ¿a dónde? A la iglesia, donde las recibe ¿quién? El pastor. Bueno, primero lo sugiere. La recibe un pastor, ¿cierto que sí? Porque el pastor es el encargado ¿de qué? De cortarles el pelito, de darles alimento. Pensemos en lo natural también. Estamos claros ahí, ¿no? Se supone que cuando la persona ya está aquí, y la idea es meterla en un discipulado para que sea instruido en la palabra, y ahí entran a funcionar ¿quiénes? Los maestros de la palabra, ¿cierto? Que les gusta enseñar. Entonces, porque todos son ministerios, todos son dones ministeriales. ¿Se acuerdan ustedes para qué eran los dones? Para la edificación y el crecimiento ¿de qué? De la iglesia como tal. Entonces viene el maestro y lo tiene ahí. ¿Cuál es el otro que me falta? Y entonces están los famosos profetas, que son los que más roncha levantan. Y uno dice, pastor, ¿y entonces si hay profeta o no? Bueno, dice la palabra que profeta ¿hasta cuándo? Hasta Juan el Bautista, en esa línea, ¿no? En esa línea de personas que Dios usaba ¿para qué? Para llevar un mensaje, solo hasta Juan, hasta ahí nada más. Ahora, dice, pastor, ¿y en qué usó Dios a Juan? Claro, y él era el mensajero. Él fue llamado ¿a qué? A abrir el camino. ¿Cierto que sí? Ya de ahí en adelante, cuando vino nuestro Señor y comenzó a caminar, y entonces ahí ya se establecieron los evangelios, entonces nos quedó ya la palabra, ¿no? Entonces nosotros no necesitamos a nadie que nos revele lo que ya está revelado aquí. ¿Estamos claros, no? Pero un profeta, ¿qué es? La boca de Dios. Toda persona que actúa, que usa su boca para transmitir un mensaje de Dios, está profetizando en cierta medida, ¿cierto que sí? Por eso era que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, le decía, mire, yo sé que a ustedes les gusta todo eso de los dones, pero cuando a la gente le gustan los dones siempre quiere tener uno. ¿Cuál? No. ¿Cuál es el don que más le gusta a la gente? Hablar en lengua, que ya lo hemos visto aquí. Entonces decía, está bien que quieran hablar en lenguas, está bien. Pero acuérdense que el que habla en lenguas, así mismo se edifica, ¿no? Pero los demás, ¿qué cosa? No le entienden. Entonces yo les aconsejo mejor que profeticen, es decir, prediquen la palabra, porque el que profetiza, el que predica, ¿lo hace para qué? Para edificación, para fortalecimiento, para el consuelo de la iglesia. ¿Estamos claros, no? Pero los dones, obviamente, existen, ¿no? ¿Qué son dones? Los dones son habilidades especiales que Dios le regala ¿a quién? A sus hijos. ¿Para qué? Para el fortalecimiento, para la edificación de ¿qué cosa? De su iglesia. Todos tenemos, aunque sea, un don. Todos. Ahora sí dirá, pastor, yo no sabía que yo tenía un don. Sí, lo que pasa es que usted no lo ha descubierto. Y como no lo ha descubierto, no lo ha ejercitado. Y como no lo ha ejercitado, pues no le saca provecho. Porque uno no le saca provecho a lo que no ejercita. ¿Cierto que no? Claro que no. Entonces, en esto de los dones hay mucha ignorancia. Ya lo hemos hablado muchas veces. Lo más importante que quiero transmitir es, descubra cuál es el don, cuál es la capacitación que usted tiene, qué es lo que Dios lo puede usar a usted. Pero no quiere decir eso, hermanos, que, por ejemplo, pensemos en el don de la alabanza. Si yo tengo buena voz y yo canto, entonces yo esperaría usar ese don para edificación de la iglesia, para ministrar, ¿cierto que sí? Pero no quiere decir, hermanos, que yo no puedo hacer absolutamente nada más que cantar, ¿no? Entonces no puedo ayudar en nada, ¿por qué? Porque lo mío es cantar. ¿Me entiende? Uno tiene que estar al servicio ¿de qué? De la obra. Al servicio de la obra. Y obviamente tratar de explotar y fortalecer y ejercitar el don que Dios le ha dado. Que los dones son diferentes a los talentos, ¿no?
Afuera conocemos gente con muchos talentos, pero si no están puestos al servicio de la obra, al servicio de Dios, no dejan de ser simplemente, ¿qué cosas? Talentos naturales, ¿no? Hay gente que es buen cantante. Cuando un cantante en el mundo canta bien, pero canta allá, pues es un talento natural, ¿no? Si esa persona viene a los pies de Cristo y después dice, voy a cantarle al Señor, ahora sí, voy a ministrar y todo eso, entonces pone ese talento al servicio de Dios, se convierte en un don, una capacitación. ¿Estamos claros, no, hermanos? Bueno, ya nosotros hemos hablado mucho de los dones espirituales, ¿no? Básicamente en eso, simplemente descúbralos. 1 Corintios 14 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación ¿de qué cosa? De la iglesia. 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Corintios 12 es un capítulo dedicado a los dones espirituales. Si a usted le gusta meterse en esa parte, simplemente entiendan el asunto de los dones, que los dones no son para la iglesia, no son para mí. No, o sea, los dones no, ¿cómo le dijera? No hacen que yo crezca como tal. ¿Me entiende? ¿Los dones son para qué? Para que la iglesia crezca. ¿Qué es lo que hace que yo crezca? No, pero no son los dones, sino qué es lo que hace que yo crezca, que me identifica y que la gente viendo eso va a saber quién soy y quién no. ¿Qué es? Testimonio, pero hay otra cosa. ¿Cuál? ¿Por qué nosotros vamos a ser conocidos? Por los frutos, acuérdense, ¿no? No por los dones. ¿Por qué? Porque los dones son imitables, ¿no? Los dones, la gente los imita. Nosotros en la iglesia de Efesios 4:23 se nos acusa de que no creemos en los dones espirituales. Sí creemos en los dones, pero también creemos que hay muchos que son imitados. Los imitan. El fruto del Espíritu no, porque el fruto sale de lo que uno es. De la abundancia del corazón, abre la boca. El buen árbol da un buen fruto, ¿cierto que sí? Entonces, esa es la otra diferencia ya de los dones con los frutos como tal. Pero bueno, el caso es que el versículo 11 que leímos dice que el mismo Dios, Jesús, constituyó esos ministerios, ¿cierto? Aquí, esos dones ministeriales, no como títulos, sino como funciones. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Te lo tenemos claro. Entonces dice que él puso esos ministerios precisamente para que en conjunto trabajen a fin de perfeccionar a los santos. Te diría, wow, qué palabra tan dura esa de perfeccionar, ¿no? Pero hermanos, ¿qué es perfeccionar, no? Nada más la definición para que la tengamos ahí. Perfeccionar es acabar enteramente una obra. Es decir, dándole el mayor grado posible de bondad o excelencia, mejorar algo o hacerlo más perfecto. Eso es perfeccionar. Por eso es que la gente que le diga que uno no puede ser perfecto está mal. ¿Por qué? Porque dicen es que perfecto es solo Dios, pero Dios dice sean perfectos como qué, como yo soy perfecto. Entonces, cuando Él dice sean perfectos, ¿qué quiere decir? Es sigan adelante, cada día traten de pulirse más, den lo mejor de ustedes, sean enteramente entregados, fieles a la obra como tal. David fue una persona que pecó, feo, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero dice la palabra que David tuvo un corazón perfecto para con Dios, a pesar de todo lo que hizo. Porque el tema con Dios no es lo que usted haya hecho. El tema con Dios no es el pecado en que nosotros hayamos caído. El tema con Dios es cuál es nuestra actitud después de reconocer ese pecado y después de un genuino arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra actitud? Porque David y Saúl pecaron, pero ya sabemos que inclusive uno en lo humano podría decir que el pecado de David fue mucho más grave que el de Saúl. Pero la actitud después del pecado de Saúl no fue la que Dios esperaba. ¿Me entiende? La de David sí. Cuando David supo que había fallado, casi desgarra su alma y escribe varios salmos donde decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Amén. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, eso de perfeccionar es eso, ¿no? Perfeccionar es acabar una obra dándole mayor grado de excelencia. Por eso es que Pablo le escribía a los filipenses que de algo él estaba persuadido. ¿Qué es estar persuadido? Convencido, ¿no? Pablo decía, de algo estoy persuadido, le decía a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué pasa? La va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir eso ahora que sabemos que es perfeccionar? Que el que empezó la buena obra, ¿qué cosa? La va a terminar, pero en un proceso, ¿cierto que sí? ¿Por qué? ¿Y por qué el que empezó la va a terminar? ¿Por qué el mismo que la empezó es el mismo que la termina? Pues porque él es, ¿qué cosa?
el autor y el consumador. Principio y fin. La palabra de Dios se nos ha sido dada a nosotros por fe y para fe. ¿Sí te voy a decir? O sea, que es el mismo. Se nos ha dado en Cristo, ¿para qué? Para Cristo. Entonces, eso es perfeccionar. Entonces, todos esos ministerios que les acabé de decir ahorita, el Señor los constituyó, ¿para qué? Para perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, pero hágalo más personal. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Sí, solo sí. ¿La persona está qué cosa? ¿Una persona es santa? Sí, solo sí. ¿Qué pasa? ¿Está caminando? En santidad. La misma palabra lo dice. Y por eso es que a veces la gente no lo cree. Porque la santidad, que es otro tema que no nos vamos a meter ahí, en la mayoría de las iglesias lo tienen como un mito, ¿no? Como una fantasía, como algo puesto ahí inalcanzable. Pero el mismo Señor lo dijo, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Entonces es un rasgo de su personalidad, de su carácter, que Él nos hace copartícipe. Acuérdense que el que le entrega su vida a Cristo, ¿qué pasa? Se hace copartícipe de todo lo que Él es. Él nos hace copartícipe de su naturaleza. Entonces, si Él es santo, pues nosotros podemos ser santos. Si Él es todo lo que le leí ahorita, si Él es creativo, nosotros podemos ser creativos. Si Él es decidido, nosotros podemos ser decididos. Toda esa lista que le leí ahorita. Porque Él nos hace copartícipes de eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, ¿para qué constituyó los ministerios? Para perfeccionar a la iglesia, a los santos, para la edificación de la misma iglesia. Cuando habla de edificación, ¿qué se refiere? Cuando ustedes oyen edificar, ¿qué se imaginan? Construir, que algo vaya creciendo, ¿cierto que sí? Y una edificación, una construcción, se compone primeramente ¿de qué? De bases, de fundamentos, y después hay que ir poniendo encima, pero no ponga fundamento sobre fundamento. Quite lo que ya aprendió acá cuando estaba en el reino de las tinieblas, quite eso de ahí y ponga el fundamento de Cristo, para que no se le arme, ¿cómo dicen aquí? Un colocho ahí en la cabeza. Si usted pone fundamento sobre fundamento, entonces cuando usted va a tomar una decisión y usted va a la información que tiene en su mente, y si usted tiene fundamento sobre fundamento, le dice, uy, ¿cuál uso? Y entonces al final eso te va a llevar ¿a qué? A no saber qué hacer, ¿no? La indecisión, pero ¿será que sí? Pero no. Sí, pero no. Y entonces por eso hace que una persona, por eso era que le decía al pueblo, vea, ¿ustedes hasta cuándo qué? ¿Van a andar entre dos qué? Entre dos pensamientos, ¿para qué? O sea, no pongan fundamento sobre fundamento. Si ustedes creen que Dios es su Dios, su Señor, su Salvador, su Creador, pues síganlo a Él. Y si ustedes creen que es Baal, pues síganlo a Él. Pero dejen de estar ahí entre dos pensamientos, ¿no? Un día con el Dios, un día con Baal. Un día con Baal, un día con Dios. No, o sea, no pongan fundamento sobre fundamento. Amén, hermano, ¿o no? Y entonces llegamos al versículo 13, que fue el que leímos. Dice, ¿hasta cuándo? Dice, yo constituí ministerios. ¿Para qué? Para que perfeccionen a los santos, para que seamos edificados. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del varón perfecto. Entonces, ahora usted dirá, pastor, ¿será que algún día vamos a llegar a la unidad de la fe? Bueno, esa es la intencionalidad de Dios, ¿no? De hecho, todo el capítulo 4 arriba empieza con la unidad del Espíritu, ¿cierto? Y él dice, la intencionalidad de Dios es que todos pudiéramos llegar ¿a qué? A la unidad en Él. Pero la verdadera unidad, no la que hablan en las iglesias que dicen, vea, hablemos de lo que nos une y no hablemos de lo que nos separa. ¿Qué es lo principal que a uno lo une? Sí, la fe, pero ¿qué es? Las doctrinas. La doctrina a uno, ¿qué pasa? ¿O lo une o qué cosa? O lo separa, ¿no? Porque ¿qué son las doctrinas? Son enseñanzas, ¿cierto que sí? Son los conceptos que uno tiene de algo. Y si yo pienso de una forma y estoy con otra persona que piensa de otra forma, dice la palabra que dos personas que piensan diferente, ¿qué cosa? No pueden caminar juntos. ¿Y se acuerdan de los seduceos? ¿Cuál era el problema que tenían los seduceos, Jorgito? ¿Ah? ¿No creían en qué? No creían en la resurrección. Imagínense, tremendo problema. No creían en la resurrección. ¿Y nosotros podríamos caminar con seduceos? No, ¿por qué? Porque imagínense uno con un seduceo que le diga, no, hombre, la resurrección no existe. Y que uno diga, ¿pero cómo? Si a mí me dijeron que si Cristo no resucitó,
Van a mi fe. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, por eso es que a uno le aconsejan que si alguien viene con doctrinas raras, mejor no le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque si usted no está preparado, como leía Milena al principio, que uno tiene que, si usted está con la capacidad de pesarlo todo, péselo, retenga lo bueno y deseche lo malo, solo si usted está en la capacidad de discernir. Pero si usted no tiene esa capacidad, mejor el sabio ve el peligro y ¿qué cosa? Se aparta, ¿cierto que sí? No se arriesgue a esas cosas, ¿no? Entonces dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? En el versículo 3, él habla de esa unidad. Habla de que la iglesia, que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y que nosotros podamos ser un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. Ahora usted era pastor, pero ¿la iglesia de Cristo no es una sola? Sí, la iglesia de Cristo es una sola. Iglesias cristianas hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Es más, ahora en cada esquina hay una iglesia cristiana. Pero la iglesia de Cristo es una sola, ¿cierto que sí? Lo que pasa es que hay muchas iglesias que se creen ser iglesias de Cristo que no lo son. ¿Por qué? Porque están predicando un evangelio que no es el de Cristo. Pero la intencionalidad de Dios es que toda la iglesia de Cristo esté, ¿qué cosa? En unidad. Entonces, que tengamos un mismo cuerpo, que tengamos un mismo espíritu, ¿está bien? Que tengamos una misma esperanza, un solo Señor, una misma fe, un solo bautismo. ¿Entiende? Un solo Dios, un solo Padre. Esa es la intencionalidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo sería la unidad!, ¿no? Pero cada vez es más difícil, más complicado. Y por eso el Señor, es tan complicada esa unidad que el Señor les dice, ¿y será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? Ni siquiera dice, hallaré unidad en la fe. No, hallaré fe. O sea, el panorama no es muy alentador, ¿no? Ya como vamos ahorita, es muy probable que cuando el Señor venga nadie ni lo conozca, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, les conté alguna vez allá en Israel, ¿no? En Jerusalén, que salieron a hacer una encuesta a preguntarle a la gente que qué pensaban de Jesús. Y mucha gente ni sabía quién era. Y algunos decían, pues fue un lenguaje de hoy, ¿no? Un activista. Tremendo, ¿no? Sí, fue un buen hombre. Nada más. Entonces, por eso si el Señor llegara hoy a Jerusalén, a su tierra, lo vuelven a matar, ¿no? Lo vuelven a matar porque no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces, hermanos, lo que está diciendo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Al conocimiento del Señor. Básicamente eso. Ahorita vamos a hablar un poquito del conocimiento. ¿Perdón? ¿Ese qué? Pues esa es la intencionalidad de Él, ¿no? Como la intencionalidad de Dios también es que nadie se pierda, ¿no? Pero sabemos que muchos se van a perder, ¿no? Entonces, la intencionalidad de Dios dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Entonces, como va a ser muy difícil que todos lleguemos a la unidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que procurar hacer nosotros, cada uno? Ir en pos de alcanzar, ¿qué cosa? La estatura de la plenitud de Cristo, cada uno. ¿Me entiende? Porque como iglesia, bueno, por lo menos los que caminamos en un mismo sentir y todo eso, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Pero en términos generales de toda la iglesia como tal, cada vez es más difícil llegar a esa unidad que el Señor habla ahí, ¿no? Entonces, esa es la intencionalidad de Dios. Después habla de la medida de la estatura, habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, la medida de la estatura. Cuando uno se va a cambiar de casa, todos nos hemos cambiado de casa, ¿cierto? ¿Sí? Una vez, ¿cierto? ¿Sí? Qué aburridor es eso, ¿eh? A veces uno cuando tiene muebles grandes, lo primero que uno hace es ir a medir ¿qué? ¿Las qué? Las puertas de la nueva casa, ¿cierto? ¿Sí? Ir a medir las puertas para ver si caben ahí las cositas, ¿cierto? Pero las puertas naturales, pues tienen su medida, ¿no? Su ancho, su alto. Dicen, no me va a caber eso ahí. O es barato el mueble o tumbo la puerta, una de dos. Entonces, en la parte espiritual, bueno, todo eso en lo natural tiene medidas. En la parte espiritual, hermanos, ¿quién es la puerta? Cristo, ¿cierto? Pues dije, yo soy la puerta, ¿cierto? Y como es una puerta, ¿para qué sirven las puertas? Para entrar o para salir. Pero en el caso de Cristo, pues es una puerta para entrar al reino de Dios, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, como toda buena puerta, también tiene ¿qué cosa? ¿Qué tiene? No, las puertas ¿qué tienen? No, la acabo de... ¿Qué tienen las puertas? Medidas, ¿cierto? ¿Sí? Lo que pasa es que no son unas medidas naturales. O sea, no es que dice, ¿cuánto mide la puerta espiritual? O el Señor que es la puerta, ¿cuánto? No tiene medida. ¿Sabe cuál es la medida de esa puerta? La plenitud en Él.
Entonces, pero tenemos que saber qué es plenitud. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la boda, de las bodas que hicieron el banquete y la gente no vino? Y entonces el rey dijo, no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron venir? Porque uno dijo, no, es que voy a ver un partido de Cartago. Dígame, mejorito. Voy a ver un partido. No, es que mi familia, voy a llevarlos a pasear. Es que tengo que ir a atender un negocio. ¿Acuerdan todas las excusas que pusieron, cierto? ¿Sí? Al final ninguna de esas excusas fue válida para el rey, porque él dijo, bueno, si ustedes no quieren, váyanse para allá, pero la comida que está servida no se va a perder. Entonces mandó a traer a todos, ¿cierto que sí? Y entre esos venía uno que se hizo adelante, que estaba ¿qué? ¿Cómo estaba? No estaba vestido acorde a la ocasión, ¿se acuerdan? Que el rey le dijo, ¿y tú por qué estás vestido así? Y entonces se enojó y lo mandó a echar. Entonces, esa persona no se ajustó a qué cosa, a las medidas que se requería para esa ocasión, ¿cierto? Es decir, no cumplió con las medidas. Eso es como cuando uno se presente al tribunal de Cristo y que cada uno va a hacer ¿qué cosa? Pesado, ¿cierto que sí? En lo natural uno se pesa y uno quiere ser hallado falto de peso. En lo natural, ¿cierto que sí? Pero en lo espiritual, no, yo no quiero ser hallado falto de peso. Más bien que ojalá tenga unos kilitos espirituales de más, ¿cierto que sí? Entonces hay que asegurarnos, hermanos, de que nosotros cumplamos ¿con qué? Con las medidas de eso, ¿no? Entonces, pero para eso, obviamente nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, hay que cumplir ciertas cosas, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? En el contexto bíblico, hermano, plenitud, ya no voy a hablar de la palabra plenitud, ¿cierto? De hecho, hay una iglesia que se llama plenitud. Hay varios ministerios que llaman plenitud. La palabra plenitud, ¿a qué se refiere? La palabra plenitud tiene que ver con la totalidad, con la abundancia, con la perfección, con la realización de algo, ¿no? Por eso es que cuando uno logra realizar algo de una manera completa, uno dice, me siento ¿qué? Pleno, ¿cierto? Me siento completo, me siento lleno. ¿Cierto que sí? Entonces la plenitud tiene que ver con eso, ¿no? Es la condición de que algo se haya logrado o se haya alcanzado por completo, ¿no? Es esa cualidad de estar lleno, completo, terminado. Entonces, eso es plenitud. Ahora, la plenitud espiritual, viendo esa definición, nosotros podríamos como que ponerla en el mismo saco de lo que conocemos como la llenura del Espíritu. Porque ¿qué es plenitud? Estar lleno. ¿Y qué es llenura? Estar lleno. ¿Cierto así? Todos hemos tenido llenura alguna vez. Entonces, la llenura del Espíritu, ¿no? Y entonces, dice Efesios 5:17, hermanos, una recomendación que Pablo le da a la iglesia también, le dice, por tanto, hermanos, no seáis insensatos, les dice ellos. ¿Qué es una persona insensata? Que no tiene sensatez. ¿Y qué es la sensatez? La cordura, el buen juicio, la responsabilidad, ¿me entiendes? Entonces es sensatez. Entonces una persona insensata es la que no tiene eso, la que actúa irresponsablemente. Entonces les dice, no seáis insensatos, sino, ¿qué cosa? Entendidos. Es que es lo contrario a un insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué importante es uno saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Por qué es importante saber cuál es la voluntad del Señor? Para hacerla. ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Para hacerla. Porque si no, no habría forma de hacerla. Si yo no conozco la voluntad. Por eso es que usted lee la palabra, hay una cantidad de consejos. Vea, que ustedes crezcan en el conocimiento. Romanos 12:2. No se conformen a este sistema, sino que renueven su entendimiento para que ustedes comprendan cuál es la santa y preciosa voluntad del Señor. ¿Me entienden? Entonces, es importante eso. Entonces le dice, no sean insensatos, sino que sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y pone una analogía ahí que dice, no se embriaguen con vino. ¿Cierto que dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual, ¿qué cosa? No hay disolución. Es decir, no hay coherencia. Bueno, todos conocemos a alguien que se haya embriagado. No, bueno, ahorita ya no se embriagan con vino, ¿no? Sino con otras cosas. Pero si hay algo que caracteriza a alguien que se embriaga con licor, es que no hay disolución. Es decir, no hay coherencia. O sea, no sabe lo que está haciendo. ¿Me entiende? No, el que lo domina no es la persona, sino los efectos ¿de qué? Del licor, del alcohol, en este caso del vino. Entonces le dice, no se embriaguen con vino porque ahí no hay disolución. Más bien sean llenos ¿de qué? Del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Entonces, cuando uno está embriagado en vino, uno no se controla, porque el que lo controla uno, ¿qué es? El licor. Entonces dice, no se embriaguen con vino, sino que más bien sean llenos del Espíritu, del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en vez del licor sea el Espíritu, ¿qué?
el que los controle. Entonces no es uno el que se controla, sino el Espíritu de Dios, el que lo controla, el que lo lleva, el que lo guía. Entonces cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, entonces uno puede decir que uno es ¿qué? Hijo de Dios. Porque hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquel que el Espíritu de Dios los controla, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces cuando le habla a uno de que uno busque la llenura del Espíritu, sería equivalente a que uno busque ¿qué cosa? La plenitud de Cristo. Es decir, que uno esté completo en Él, lleno en Él. Y para eso habrá medida. Entonces, ¿qué dicen? ¿Llegará uno algún día a tener absoluta y total plenitud en Cristo? Mientras estemos aquí, no. O sea, porque siempre es una fuente inagotable. Es inagotable. La llenura del Espíritu, nunca vamos a estar. No, vea, cuando una persona sienta que ya está saturado del Espíritu, pues está mandado a recoger, ¿no? Que diga, no, es que yo ya todo lo sé. Ya estoy saturado de la palabra, ya no más. No, siempre va a haber más. ¿Acuerdan lo que le decía el Señor a Josué, no? Josué le decía, es que yo ya estoy viejo, Señor, y ya no, todavía te queda mucho. Muchas tierras por conquistar todavía, hay muchas cosas. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces la palabra llenura, que quiere decir abundancia, plenitud, es lo mismo, por eso les decía que son sinónimos. La palabra llenura es abundancia, plenitud, que ocupa todo un espacio, ¿no? Y no estamos hablando de llenura física, ¿cierto que no? Porque ocupa un espacio. Y hay algunos ejemplos ahí. Por ejemplo, en Juan 12:3, dice que cuando María derramó el perfume, dice la palabra, llenó toda la casa donde ellos estaban. Derramó un perfume y el perfume llenó toda la casa. ¿Ustedes creen que cuando uno abre, por ejemplo, si abro un perfume aquí y se llena todo el salón, va a llegar un momento en que digan, vea, ya no, cierren todo, que ya no cabe nada más aquí? No, porque eso no es algo físico, ¿me entiende? Yo puedo abrir aquí 40 perfumes y se sigue llenando esto del olor y bueno, ahora se irá la gente saturada, ¿me entiende? Pero nunca terminará de llenarse. ¿Por qué? Porque no es una llenura física como tal, ¿no? Inclusive en Hechos 2:2 dice, cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿se acuerdan? Dice que Él vino como un recio viento que llenó la casa donde ellos estaban. No estamos hablando de una llenura física, estamos hablando de una llenura, ¿qué cosa? Espiritual como tal, ¿no? Ok, estamos en él. Entonces, por ejemplo, hace alusión a eso lo que Pablo decía en Romanos 8:9 cuando dice que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si alguno lo tiene, pues es de él, es decir, está lleno de él, ¿no? Ahora, ¿cómo creen ustedes que uno es lleno del Espíritu Santo? No es una cuestión de pasos, ¿no? Porque ahorita todo en la internet son pasos, ¿no? 5 pasos para entender un mensaje, 7 pasos para hacer una prédica, 10 pasos para ser feliz, 5 pasos para divorciarse. Hasta eso hay, ¿no? ¿Me entienden? Eso no es cuestión de pasos, ¿no? ¿Es cuestión de qué? Es cuestión de un proceso. Cuestión de un proceso, lo que hablamos ahora, ¿no? Lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, hay que recordar eso, nada más, hermanos. Y la verdadera llenura del Espíritu, ¿sabe cuál es? No es la que le venden a uno ahora. La verdadera llenura del Espíritu es la que está en Efesios 19:20 o en Colosenses 13, que dice que la palabra de Cristo, ¿qué pasa? More en abundancia en vosotros. Que more en abundancia, ¿no? Todos sabemos cuál es la palabra de Cristo. La palabra, ¿no? La espada del Espíritu. Que more. ¿Qué es morar? Que habite, que viva ahí, ¿no? En abundancia. ¿Qué es abundancia? Que nunca va a hacer falta, ¿cierto? Que llena un espacio como tal. Esa es la verdadera llenura del Espíritu. Cuando usted puede decir, la palabra de Dios sobreabunda en mí. Todavía hay espacio para más, pero cada vez llena más espacio, o sea, sobreabunda en nosotros, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Ser llenos del Espíritu Santo, como les dije, no es una experiencia emotiva, ni mucho menos tiene que ver con hablar en lengua como tal. No tiene que ver nada con eso, ¿no? Con que la gente se caiga, con la gente vomite, que la gente, bueno, haga una cantidad de cosas que da tristeza cuando uno ve esos videos de iglesias donde se habla de la llenura del Espíritu y son unos espectáculos tristes, ¿no? Más bien, no hay paso. ¿Sabe cuál es lo que debería hacer uno para tener llenura del Espíritu? Lo que el Señor le dijo a Josué en 1:8 cuando le dijo, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué cosa? Bien, todo te saldrá bien, ¿no? Ahora,
¿Qué características, qué rasgos de los que vimos al principio, qué rasgos debería tener una persona que es llena del Espíritu Santo? O sea, y si es llena del Espíritu Santo, es lo mismo que tiene, que está ¿qué? Que tiene la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Que vimos que es lo mismo. ¿Qué rasgos, qué características debería tener? ¿Será que sienten algo? ¿Será que vuelan, que flotan o qué? ¿Qué será? ¿Hablan en lengua? ¿Qué creen ustedes? Nada, ¿no? ¿Cierto, no? Ninguna de esas cosas, porque la palabra en ningún lado dice que tener la plenitud de Cristo o tener la llenura de Cristo tenga que ver con emociones. Nada, eso no es bíblico, no lo dice por ahí nada. Lo que sí habla es que una persona va a ser conocida, si eso no es de Cristo, por el fruto que dé de él. Si es que hace visible características que sabemos que estaban en Cristo, porque las características que sabemos que estaban en Cristo no son secretas. Él mismo se encargó de ¿qué? De manifestarlas, de expresarlas, y por eso la gente sabía eso y por eso lo veían con admiración y respeto, como quien tiene ¿qué? Autoridad, ¿no? Y por eso los fariseos lo veían con ¿qué? Con odio, con desprecio. ¿Por qué? Porque les estaba quitando mercado, diríamos hoy. Porque ahí hubo lo que vino a ver fue una lucha de ¿qué? De autoridades, ¿no? Como tal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, básicamente, es lo que hablamos ahora de 1 de Juan 2:6, que el que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Tiene que andar como él anduvo. Y si anda como él anduvo, dando las señales de él, esa persona está en ese proceso, está dando evidencias, por lo menos está dando evidencias de que está experimentando la plenitud de Cristo. Amén, hermano, ¿o no? La plenitud de Cristo, por ahí va. Colosenses 1:9, miren lo que dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, esas eran las oraciones de Pablo hacia la iglesia, ¿no? Acuérdense, la preocupación de Pablo, teniendo pleno conocimiento de lo que significaba tener la plenitud de Cristo, la llenura del Espíritu, de poder desarrollar y ejercitar los dones espirituales, las oraciones de él hacia la iglesia iban en esta línea, a Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, por vosotros, y de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Mira, algunas características que debería dar una persona que tiene la plenitud de Cristo, debe andar como es digno de él. Amén, hermanos. Agradándole en todo. ¿Qué necesita uno? Eso sí se la saben así. ¿Qué necesita uno para agradar a Dios? ¿Ah? ¿Qué? ¿Fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Entiendes? Pregúntale algo cada 8 días y caen todos. Entonces, necesitamos eso para agradar a Dios. Tenemos que agradarle en todo, llevando fruto en buena obra, creciendo en el conocimiento de Él. O sea, tenemos que crecer, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Se acuerdan qué es longanimidad? ¿Cuándo una persona es longánime? ¿Acuerdan de conceptos que hemos visto? ¿Qué es la longanimidad? Es la capacidad que una persona tiene de soportar ciertas cosas sin quejarse. Longánimes. Y para eso necesita uno paciencia y fe, ¿no? Longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, ¿no? Entonces, hermanos, en esto de alcanzar la estatura, vean, porque es que en esto de estatura y todo eso y de crecimiento en lo natural uno la tiene clara, ¿no? Los que somos padres y hemos tenido hijos, y así hacían los padres con uno también. Acuérdate que a uno le llevaban un control del crecimiento, ¿no? Y lo medían en una pared y, oye, ya creció 1 centímetro, creció 2 centímetros. Entonces, ¿cierto que sí? O sea, el crecimiento es importante, hermano. Entonces, dice la palabra que Jesús crecía en estatura también. Pero también crecía en ¿qué? En sabiduría, en conocimiento. El tema es que cuando el crecimiento en estatura, ¿qué pasa con el crecimiento en estatura? No natural. Hay un momento en que ya uno deja de crecer, ¿cierto? Sí, algunos dejan de crecer antes que otros, pero bueno, eso es otro tema. Algunos dejan de crecer, pero hay un momento en que uno ya deja de crecer. Por eso la palabra dice que ¿quién podrá añadir qué? A su estatura un codo. ¿Quién? Nadie. Nadie ya. En el momento en que uno dejó de crecer, dejó de crecer. Pero en lo espiritual, uno nunca deja de crecer. ¿Por qué? Porque la plenitud es algo que llena, pero como no es algo natural, siempre va a haber espacio para más. Y siempre va a haber espacio para que llene más y sature. Y entre más lleno esté usted, pues más plenitud tiene, que allá es donde tenemos que llegar. Entonces,
eso del crecimiento es bien importante, hermanos, y el mismo Pablo lo decía, el mismo Pablo decía, cuando yo era niño, ¿qué cosa? Cuando yo era niño yo hacía cosas de niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero como ya no soy niño, ya dejé de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque ya soy grande. Eso es lo natural. En lo espiritual deberíamos hacer lo mismo. Hay cosas que hacíamos cuando éramos niños espirituales que ya no deberíamos hacerlas. ¿Como qué cosas? Como caer en contiendas, disensiones, chismes, envidias, que es lo que Pablo le decía a la iglesia, ¿no? Es que ustedes, yo no les puedo hablar como espirituales porque ustedes son carnales, ustedes son niños en Cristo, no han crecido, a pesar de que ya en estatura, ¿qué cosa? Ya dejaron de crecer porque ya crecieron lo que tenían que crecer, pero espiritualmente se quedaron cachorritos, bebés. Tienen que crecer, ¿para qué? Para que alcancen la estatura de ¿qué cosa? Del varón perfecto, alcancen la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo, tengan llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu, acuérdense que es saturarse de ¿qué? De palabra, ¿no? Para eso hay que crecer. Amén, ¿no, hermanos? Vean, lo que pasa es que en esto del crecimiento hay que ser muy francos. Hay que reconocer que hay muchas cosas que uno, como decía Pablo, hay cosas que yo ya dejé de hacer. Hay que reconocer que hay muchas cosas que hoy por hoy muchas personas ya deberían de haber dejado de hacer y las siguen haciendo. ¿Por qué? Porque están arraigados todavía ahí. Porque acuérdense lo que dice la palabra, que donde está el tesoro de uno, ¿qué pasa? Ahí está el corazón. Entonces todavía tienen su corazón ahí en ciertas cosas que no son de Dios, pero que los tienen ahí todavía, y entonces les cuesta dejar eso, y entonces por eso es que están ahí, ¿no? Entre dos aguas como tal, ¿no? Entonces, yo creo que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, la demostración de amor del Padre al darnos a su Hijo, la demostración de amor de su Hijo de entregar su vida por aquellos que eran sus amigos o por los que amaba, yo creo que eso, lo mínimo que podríamos hacer nosotros es entrar en ese proceso de transformación y ir dejando cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Lo mínimo. ¿En línea a qué? A lo que hablamos hace 8 días, a la reciprocidad de Dios, a todo lo que nos ha dado, ¿no? Amén, hermanos. Y bueno, entender que para crecer, ¿qué es lo que lo hace crecer a uno, ahora sí o no? El servicio, o sea, ¿acuerdan de la historia de la madre que decía, es que Señor, yo quiero que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, Señor, tú lo puedes hacer, ¿acuerdan? Y entonces le dijo, vea, lo único que yo les puedo dar, yo los puedo bautizar. Ustedes pueden ser partícipes del bautismo y todo eso, y de lo que yo les he enseñado, eso sí, pero eso que usted me está pidiendo, señora, mi señora, no dice la palabra así, eso no está en mí darlo, eso lo da el Padre. Ahora, ¿usted quiere que sus hijos sean grandes? ¿O le dijo a los hijos mismos que eran llamados, cómo le decían a los otros muchachos? Los hijos del trueno, le decían, ustedes que son muy de trueno, ¿ustedes quieren ser grandes? Pónganse a servir, pónganse a servir. Y eso de verdad, eso los va a hacer crecer. Amén, hermanos. Entonces, definitivamente cuando en una iglesia toda la gente ejercita sus dones y los pone al servicio y nos ponemos uno por otro, siempre pensando uno por otros y viendo cómo nos edificamos, cómo crecemos, cómo nos fortalecemos, definitivamente las cosas se van a otro precio, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, vean, como ir cerrando esto, ¿cómo vamos de tiempo? Déjame ver. Cinco minutitos más. Tener la plenitud de Cristo, hermanos, es que nosotros podemos decir así, con la mano en el corazón, que ya en nosotros hay el mismo sentir que hubo en Él. Que suena muy fácil decirlo, ¿no? Pero que uno llegue a decir eso, son otros 3 pesos, ¿no? Básicamente, ¿no? Hablar de llegar a la estatura de Cristo, no estamos hablando de nada natural, es que nosotros nos refiramos a que estamos siendo transformados y básicamente somos un reflejo de lo que Él fue o lo que Él es, porque Él no ha muerto, ¿no? Él vive en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Acuérdense que el Señor fue un ejemplo para nosotros en muchas áreas: humildad, servicio, amor, misericordia, que son cosas que nosotros tenemos que anunciarlas a la gente, para la gente que no lo conoce. Hay mucha gente, el único Cristo que conoce es el Cristo que nosotros podemos reflejar por medio de nuestra misma vida, ¿no? A veces la gente no tiene posibilidad de ver otro Cristo más allá de ese, ¿no? Y voy a pedirles que vayamos al libro de Mateo, ahí mismo, atrás donde estábamos en Mateo capítulo 12. Mateo 12.
para que veamos algunas de las características que la Biblia refleja del Señor. Muchas hay, ¿no? Pero algunas. Mateo 12, hermanos. ¿Qué dice antes del versículo 15? ¿Título? ¿Qué dice? Mateo 12, 15, ¿qué dice el título? El siervo, ¿qué cosa? Escogido, ¿no? El siervo escogido. Recuerde que esta historia del siervo escogido viene después de que el Señor hizo un milagro del hombre de la mano seca y todo eso. Entonces dice la palabra del Señor, sabiendo esto, Jesús, ¿sabiendo qué? Pues que como él había hecho ese milagro, entonces, usted sabe que cada que el Señor hacía un milagro, ¿qué pasa? ¿Quién eran los primeros que sacaban uñas? Los fariseos, todo eso, ¿no? Y por eso es que dice, entonces dijo, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, sabiendo esto Jesús, que los fariseos lo querían destruir por todo lo que hacían, dice que se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que ya había profetizado el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Isaías dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Entonces, algunas características del Señor. ¿El Señor era qué cosa? Un siervo, ¿no? Y si hay algo que caracteriza a un siervo, ¿qué es? Que sirve, ¿no? Pero ¿sirve en qué? ¿A quién le sirve? A un señor, a un amo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, si hay algo que tienen los siervos o los esclavos, ¿qué son? Obedientes. Entonces, la obediencia. He aquí mi siervo. La obediencia, ¿no? Entonces, es más, todos sabemos de la obediencia del Señor. Fue una obediencia que lo llevó inclusive ¿a dónde? A la muerte, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dice, he aquí mi siervo. Entonces, cuando él llama a uno siervo, ya dice, ese es obediente y ese sirve. ¿Cierto? ¿Sí? A quien he escogido. Es una característica que tenía el Señor, ¿no? Pero es una característica que nosotros podemos también tener. ¿Se acuerda que la Biblia dice que muchos son los llamados de qué? Pero pocos los escogidos, ¿no? ¿De quién depende que uno sea un escogido? De uno mismo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Así como el Señor fue, no solamente siervo, sino escogido, que nosotros también seamos siervos. ¿Y qué cosa? Escogidos también. Pásese de ese lugar de llamados a escogidos. Acuérdese del llamado que hizo el rey a todos para que vinieran a su cena. Algunos no quisieron venir porque pusieron excusas. Entonces, deje de poner excusas y métase al grupo de los escogidos. Usted, pero para ser escogido no haga como el que fue con el que no iba vestido bien. Asegúrese de dar, ¿qué cosa? La talla, ¿no? Asegúrese de dar la talla, ¿no? Amén, hermanos. Entonces dice ahí, mi amado. Wow, era una persona amada, ¿no? Y todo lo que nosotros sabemos que necesitamos para ser amados, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para ser amados por Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios nos ame? ¿Ah? Obediencia, ¿qué más? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? Puede ser. ¿Pero qué necesito yo para que Dios me ame? ¿Qué? Amarlo. ¿Por qué? Porque Él ama ¿a quién? A los que le aman. Él ama a los que le aman. Entonces, para ser un amado, para que Dios me ame, yo necesito amarlo. Y para amarlo necesito ser lo que hablamos ahorita, obediencia, siervo, conocerlo, ¿cierto? Entonces dice, este es mi amado en quien se agrada mi alma. Imagínense para que el Señor diga a uno, wow, este es mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Por qué? Porque es un siervo escogido y porque hace lo que porque yo espero que él haga, tengo unas expectativas, no me ha defraudado, ¿me entiende? Es más, me siento gozoso en él y él cada día está más fuerte. ¿Por qué? Porque la fortaleza de él es que yo esté gozoso en él. Bueno, entonces, mi amado, en quien se agrada mi alma, dice, pondré mi espíritu sobre él. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, ¿qué significa que el Señor ponga el espíritu? Bueno, por ejemplo, cuando el Señor dijo, el espíritu de Dios está sobre mí. Y entonces me ha ungido. Entonces el Señor era un ungido. Ahora, ¿podemos nosotros ser ungidos? Claro que sí, porque ¿quién no quiere que nos unja a uno? El ungüento. ¿Cuál es el ungüento? El Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces somos llamados a ser ungidos. Características del Señor. Después dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Anunciará juicio. Imagine, es una persona que vino a ¿qué? Primero, no dice que vino a juzgar. ¿Qué vino a qué? A anunciar juicio. Pues el Señor no vino a juzgar. Cuando Él vino ahora, no vino a juzgar. Por eso cuando le trajeron a la mujer adúltera, ¿recuerdan? Que Él dijo, ¿dónde están los que te juzgan? No, no están. Pues yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Además,
tus pecados perdonados, misericordia, todo eso, porque Él no vino a juzgar, Él vino a anunciar juicio. Cuando Él venga otra vez, la segunda vez, ahí se va a venir a juzgar, ¿no? Pero vino a anunciar juicio. ¿Podemos nosotros anunciar juicio? Claro que sí. Es más, para eso estamos llamados. Amén. Entonces dice, a los gentiles anunciará juicio. Dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Cuando dice no contenderá ni voceará, está hablando de que él, como Él le dijo, sean como yo que soy, ¿qué? Manso y humilde. Cosas que, entonces, yo no vine aquí, yo vine a pelear, ¿qué? Las batallas que tengo que pelear. Yo no vine aquí a agarrarme con todo el mundo, me agarro con los fariseos porque no es que le caigan mal, sino religiosos y todo eso. Pero con la gente yo no vine aquí, el Señor no vino aquí. De hecho, yo no he visto un pasaje en la Biblia, no sé si ustedes me ayudan, donde el Señor esté contendiendo con la gente, o sea, tratándolos mal y todo. Es que el Señor le habló duro a la gente. ¿El Señor le habló duro a quién? A los fariseos, al liderazgo. Porque al que más se le da, más se le pide. Pero con la gente, ¿qué cosa? Misericordia y verdad. Les dijo lo que tenía que decírselo, pero se los dijo, ¿qué? Que la gente lo entendiera. La mayoría de la gente no quería oírlo. ¿Cierto, no? Por eso le hablaba en parábolas. Y al final de las parábolas, acá siempre decía, ¿qué cosa decía? Que tenga oído para oír, que oiga. Amén, hermanos. Entonces dice, es manso y humilde. Después dice, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. ¿Qué característica del Señor está ahí? ¿Ah? La misericordia. Me escuchaste ayer, ¿no? La misericordia, ¿cierto que sí? Porque Él dice, la caña cascada no va a quebrar. Ustedes saben que es una caña cascada, ¿no? Una caña que ya está como medio seca y todo eso, que es muy fácil, ¿qué cosa? Quebrarla. Pero Él dice, la caña cascada no quebrará, ni el pabilo que humea apagará. ¿Qué es un pabilo? Es la mechita de las velas, ¿no? De las candelas que le llaman aquí. O también lo usan para hacer trapero. Pero entonces que mientras eso esté encendido no lo va a apagar. La misericordia, el Señor, Él no vino aquí a hacer leña del árbol caído, sino a ¿qué? A ser misericordioso. ¿Entienden? Amén, hermanos. ¿Podemos serlo nosotros también? Sí, en la medida en que la gente, todavía haya algo que hacer por la gente, hay que hacerlo, hermanos. ¿El pecado cómo se corrige? Misericordia y ¿qué? Y verdad, ¿no? Pero para eso hay que tener autoridad como la tenía el Señor, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo va a ser todo esto? Hasta que saque a victoria el juicio. Entonces estamos hablando de ¿qué? De que eres victorioso. ¿Amén o no? Y Él nos hace copartícipes de esa victoria, porque con Él somos ¿qué cosa? Más que vencedores. Hasta que saque el juicio, dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces estamos hablando de que el Señor, aparte de ser victorioso, era una persona ¿qué cosa? Confiable. Sobre Él reposaba mucha esperanza de los gentiles. Amén. Es un evangelio. ¿Podemos hacerlo nosotros? Claro que sí. Por eso les decía que todas esas rasgos, esas características del Señor, nosotros podemos reproducirlas. ¿Por qué? Porque Él nos hace copartícipes de ellas. Pero tenemos que conocerlas, tenemos que entenderlas. Amén, hermano, ¿o no? Y hay otras más que el Señor nos dejó huellas, rápidamente se las digo. El Señor generalmente pasaba ayudando a la gente, compartiendo conocimientos, se sentaba a enseñarles, era muy apasionado en lo que hacía. O sea, de hecho, cuando llamaba a un discípulo, ese discípulo podía estar haciendo lo que él amaba. Vean, ¿cuál era la pasión de Pedro? La pesca, ¿no? La pasión de Pedro era la pesca. ¿Y qué dejó Pedro por seguir al Señor? La pesca. Es decir, ahora, no quiere decir que uno deje de hacer lo que a uno le gusta, sino que tenía ese poder de convencimiento del Señor, la pasión que Él tenía. Venga, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Entiendes? Era una pasión que tenía tremendo, ¿no? Y aparte de eso, siempre mantenía predicando. Y lo mismo Pablo le decía a Timoteo, no dejes de predicar, predica siempre, ¿no? Ahora, hermanos, ¿por qué todas esas recomendaciones de Pablo a la iglesia de Éfeso, otra vez allá en Efesios 4 que andábamos, que él les dice, vea, él dejó esos ministerios para que los perfeccionen a ustedes, para que todos lleguemos a la unidad y a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo? Eso es importantísimo. Y alguien podría decir, ¿y por qué? Pues dice el versículo 14, pues para que ya no sean niños fluctuantes, llevados llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué hoy en día la gente se deja convencer tanto tan fácil de falsas doctrinas? ¿Por qué? Por lo mismo que está acá. Porque no han llegado a la plenitud de Cristo, no han crecido, espiritualmente se quedaron enanos espirituales, no han crecido. Entonces por eso son llevados, ¿por qué? Por cualquier viento de doctrina que usan ¿quiénes?
Los engañadores que tienen esa capacidad, esas artimañas, ¿saben lo que son las artimañas, no? Es esa astucia que tiene uno para engañar, ¿no? Sino que más bien, en vez de eso, dice él, sigan la verdad, es decir, sigan la verdad. ¿Seguir la verdad es seguir a quién? ¿Seguir la verdad es seguir a quién? Estás desconectado, ¿no? Ahorita Cartago jugó ayer, tranquilo. ¿Seguir la verdad qué es? Seguir a Cristo, porque él dijo, yo soy la verdad. Exacto. Y entonces dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿cierto? Es decir, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿qué es algo concertado? Ordenado. Dice, de quien todo el cuerpo bien ordenado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Acuérdense que al cuerpo lo une, ¿qué cosa? Las coyunturas, lo que une los huesos, ¿cierto? Todo eso une el cuerpo. Nosotros tenemos muchas coyunturas que nos unen como cuerpo de Cristo, pero también hay cosas que nos pueden separar. Pero por eso dice aquí que tenemos que ser, ¿qué cosa? Concertados y unidos, ordenados, para que según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento por ahí edificando, ¿en qué cosa? En amor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos todo, definitivamente tenemos todas las herramientas para alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando digo varón me refiero en general, ¿no? Las mujeres también. Alcanzar la plenitud de Cristo, eso lo tenemos. Nada más déjeme, para cerrar, en Efesios 5, capítulo, más adelantito donde estábamos, ahí en Efesios 4, en Efesios 5, ahí hay una cantidad de consejos, hermanos. Es más, usted puede leer de toda la carta de Efesios para que nosotros podamos ya rematar esto. Y voy a ir rápidamente saltándome algunos versículos. Capítulo 5 de Efesios, que dice, andad como hijos de luz. Tips para que alcancemos la plenitud de Cristo, hermanos. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Versículo 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. No os embriaguéis con vino, como lo leímos ahorita, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante sigue una cantidad de someteos los unos a los otros en el temor de Dios y todo ese asunto. El capítulo 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, si ustedes ven, capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, ¿son consejos para qué? Para que vivamos lo que ya Él nos dijo en teoría en los capítulos 1, 2 y 3. Capítulos 1, 2 y 3, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo espiritual. Capítulos 4 y 5 y 6, pónganlo en práctica ahora sí. Pónganlo en práctica. Eso es como cuando lo que le pasó a Josué cuando Josué llevaba al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Era una tierra a la que ellos tenían derecho, ¿por qué? Porque era una heredad. Y cuando llegaron al Jordán, dijo, bueno, ahora sí, ahorita van a pasar el Jordán, o sea que pasando el Jordán, ahora sí pónganse las pilas, ¿no? Tienen que ir a pelear, tienen que ir a luchar allá para que conquisten lo que es de ustedes. Ya en todo el recorrido ustedes vieron la mano de Dios y vieron que el Señor está con ustedes, les dejaba las herramientas, pero ahora sí les toca a ustedes, ¿no? Lo mismo con Efesios, ¿no? Y lo mismo con cada uno de nosotros, ¿no? Queremos estar creciendo realmente en eso y no ser confundidos, no ser engañados y estar convencidos de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, la llenura del Espíritu. ¿Y qué es la llenura? No es otra cosa más que estar saturados de ¿qué cosa? De la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, que acabamos de meditar en una parte de ella nada más. Imagínate, si en 2, 3 versículos uno se puede echar 1 hora, 2 horas hablando. ¿Qué tal que uno meditara desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis? Tremendo, ¿ah? Y a veces un versículo usted lo puede meditar 1, 2, 3, todas las veces que quiera, ¿no? Pero gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque sabemos que es ella la que nos puede llevar a esa estatura, Señor, a esa plenitud tuya, y que nosotros podamos presentarnos, no como aquel que no tenía el traje, sino que podamos presentarnos como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos, Señor. Y que no seamos hallados faltos de peso, sino con la medida exacta, Señor, las medidas tuyas. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor.
Si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted hoy entendió que realmente usted no llena las medidas, no llena las medidas. ¿Por qué? Porque simplemente usted no hace parte del reino de Dios. Entonces, si usted no hace parte del reino de Dios, usted no tiene ninguna posibilidad de poder hacer suya o que el Señor lo haga copartícipe de sus rasgos, de sus características, de lo que a Él lo hacía conocer, ¿no? Para eso usted tiene que ser trasladado de un reino al otro. Y hoy es la oportunidad de que usted lo haga por medio de una oración genuina. Si usted lo hace de una manera genuina, genuino va a ser su nuevo nacimiento también y genuino va a ser el perdón que usted reciba de parte de Dios. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que realmente no tengo nada que me identifique contigo, Señor. A pesar de que diga que creo en ti, que conozco y que haya ido a una iglesia no sé cuántas veces. No hay nada, Señor, que realmente la gente en mí pueda ver rasgos tuyos para nada, Señor. Simplemente, ¿por qué? Porque no tengo una relación contigo. Yo no puedo reflejar algo que no tengo, Señor. Y no te tengo a ti, no te puedo reflejar a ti, Señor. Pero no más. Hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Yo sé que si te busco te encuentro y te encuentro te voy a conocer, te voy a amar, te voy a servir, todo eso lo sé, Señor, ya. Por eso bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, porque vine o empecé a ver este video sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero no se quede ahí, recuerde, ¿no? Esto es un proceso. Usted empezó con Juan 3:3 y ya vimos al principio de la prédica, usted empezó con Juan 3:3, pues usted es lo que tiene en su mente, usted tiene que buscar tener la mente de Cristo para que haya usted el mismo sentir que hubo en Él y entonces usted empiece a andar como Él anduvo. O sea, es un proceso que usted apenas le está empezando, pero no se quede ahí. Si en algo le podemos ayudar en todo ese recorrido, la iglesia Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957 mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y recuerde también que todos los domingos en la 105.9 de la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, a las 8 de la noche. Usted nos puede sintonizar por la radio, si está aquí en Costa Rica, 105.9 de la FM, o en urbano106.com, ahí está radio en vivo, el chat, ahí puede participar con nosotros también. Que el Señor lo bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.